Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan en este momento. Este estudio de miércoles, un miércoles más que podemos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro pastor. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes para aprender más de la palabra del Señor y compartir un tiempo así a la distancia, pero muy cerca, como familia que somos en Cristo. Así que vamos a invitarlos a orar en ese momento para dedicar ese tiempo a nuestro Dios, para pedirle su dirección, su gracia para poder llegar ante su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por un día más de vida, Dios, gracias porque nos tienes acá, Dios, nos tienes acá para servirte, para glorificar tu santo nombre, Padre. En este momento, Dios, te quiero pedir que nos des dirección, Dios, para poder glorificar tu nombre, Dios mío, que podamos estar concentrados en lo que estamos haciendo, Dios, que podamos dedicar este momento 100% a ti, Padre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des siempre tu protección, Padre, tu cuidado fiel que nunca falla. Te pedimos que sea todo lo que hagamos en este momento para ti. Danos de tu gracia, Dios, danos de tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Debe ser nuestro deseo hacer la voluntad de nuestro Dios. Debe ser nuestro anhelo vivir conforme a su corazón, conforme a lo que Él nos puso en esta tierra. Así que, hermanos, vamos a invitar a nuestro pastor ahora que quede con nosotros para traernos el estudio de este momento. Les invitamos que tengan la mayor atención, que busquen un lugar para poder concentrarse y prestar la mayor atención que se pueda para estudiar la palabra de nuestro Dios.
Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio de media semana, Daniel capítulo 4, ¿ya? Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, porque nos permites, Señor, estar aquí una vez más, Dios mío, disfrutando, Señor, de tu palabra, Dios. Te agradecemos porque eres un Dios bueno. Te agradecemos porque siempre estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque siempre nos tienes en tus manos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entenderlo si es que no lo entendemos, Dios mío. Gracias te damos y dejamos este tiempo para tu gloria y honra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Daniel 4, entonces. Pues hasta ahora hemos visto que en dos ocasiones Nabucodonosor reaccionó al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Sin embargo, pudimos notar también que a pesar de que él lo había reconocido como el Dios verdadero, escucha bien, aún él no lo había reconocido pues como su propio Dios. Nos podemos preguntar entonces, ¿Nabucodonosor creía verdaderamente en la soberanía de Dios? Nos podemos preguntar, ¿Nabucodonosor creía realmente en el poder de Dios? La respuesta es sí. Y quizá justamente esa fue la razón por la cual prefería de algún modo pues estar alejado de Dios. Él, Nabucodonosor, no quería ser gobernado. La palabra sometimiento estaba prohibida totalmente en su vocabulario. Quizá la idea de pensar que había pues un Dios que lo gobernara perturbaba de algún modo su orgullo. Sin embargo, a pesar de ello, Dios en su gracia, Dios en su misericordia, abría otra puerta para alcanzarlo. Por supuesto, esa puerta sería más angosta que las anteriores, pero era necesario que así sea a causa de la soberbia de este hombre. Además, tengamos en cuenta que fue él mismo quien, envuelto en su necedad y orgullo, decidió llegar hasta este punto. Entonces, ya en capítulo 4 veremos a un Nabucodonosor paseando pues en su gran palacio. Quizás disfrutando de lo que él llamaba sus conquistas, disfrutando mientras el pueblo padecía, disfrutando mientras muchos eran masacrados, disfrutando mientras muchos eran torturados y asesinados bajo su mando. Y mientras todo esto sucedía, él estaba preocupado en cómo embellecer y engrandecer aún más su reino, totalmente insensible y ciego a la realidad pues que lo rodeaba. Lo único que le importaba era él mismo y todo lo que estaba ligado de algún modo a beneficiarlo, pues. Nos ponemos a pensar en estas cosas y decimos qué triste, ¿no? Que una situación tan triste. Sin embargo, es más triste pensar que ninguno de nosotros estamos libres de caer en lo mismo, llegar a ese punto de ambición, llegar a ese punto de arrogancia, autodependencia y orgullo, ya sea pues teniendo poco o teniendo mucho. No podemos olvidar que lo único que siempre mantendrá nuestros pies en la tierra será nuestro constante o nuestra constante búsqueda, entrega y sometimiento a Dios. Tenemos que recordar que para conquistar primero pues debemos ser conquistados, y esto era algo que Nabucodonosor no se permitía reconocer. La idea de ser conquistado estaba prohibida en su oscuro corazón. Así que estando el rey en esa condición, Dios le da otro sueño, o mejor dicho, un último intento para traer su mente de las cosas terrenales perecederas hacia las cosas espirituales y eternas. Recordemos que durante los intervalos entre sus guerras y conquistas pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa que era alabada por toda la tierra. Así que su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo halagaron de algún modo pues su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como gobernante. Aquel gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución de sus propósitos divinos. Y por esa misma razón, en su misericordia, Dios
dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor ante esta adversidad? Pues leamos el capítulo 4, versículos 1 al 3. Notamos algo interesante aquí, y quiero que estés atento. Dice aquí: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son, dice, tus maravillas o tus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estamos viendo un puñado de asombrosas declaraciones de parte de Nabucodonosor aquí. Recordemos que Nabucodonosor había sido un testigo visual de las maravillas de Dios. Así que este capítulo inicia con un Nabucodonosor reconociendo que el reino de Dios era aún más grande que el suyo y que su dominio era completamente único porque era un reino sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Que era un reino pues siempre eterno, que no tendría fin. Estamos viendo aquí el hermoso testimonio de Nabucodonosor, un testimonio que muestra un desarrollo en la fe de este hombre. Recordemos que anteriormente, en el capítulo 3, versículo 29, promulgó un decreto y expresó una cierta convicción. Pero ahora aquí, en el pasaje que acabamos de leer, está presentando su testimonio personal. En otras palabras, en el capítulo 3 era un decreto y aquí en el capítulo 4 fue una decisión. Para entenderlo mejor aún, en el capítulo 3 había sido una convicción y aquí en capítulo 4 fue una conversión. Ahora, podemos confundirnos un poco, ya que este capítulo comienza con declaraciones asombrosas de parte de Nabucodonosor y después lo vemos de algún modo pues dándole la espalda a Dios. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que existe la posibilidad de que cronológicamente hablando, estos 3 primeros versos deberían figurar al final del capítulo porque surgió de su experiencia aquí registrada. En otras palabras, aquí se dice que Nabucodonosor envió un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas de su reino. Y él no estaba hablando pues de paz entre las naciones, porque él ya había obtenido esa paz, lograda por medio pues de su fortaleza militar, e impuesta por su poder superior. Podríamos decir entonces que él aquí estaba hablando de la paz del corazón que experimentaba un pecador cuando sabe que ha sido pues aceptado por Dios. Un pecador que está en paz con Dios. Y ese será el tema de hoy, la paz que gobierna. Vamos a leer los versículos 4 al 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar, dice, su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay entre ti espíritu de los dioses santos y que en ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Vemos aquí entonces a un Nabucodonosor tranquilo. Vemos aquí entonces a un Nabucodonosor floreciente en su palacio. Sin embargo, debemos saber que el descanso de Nabucodonosor era el descanso falso que siempre alberga a los que están lejos de Dios. Un descanso plástico, un descanso ficticio, un descanso artificial. Así que Dios sacudiría a Nabucodonosor de esta falsa paz y va a sacudirlo de esta falsa seguridad. Con respecto al sueño, era un sueño muy explícito, pero a pesar de ello, ni los magos, ni los astrólogos, ni los caldeos y adivinos pudieron interpretarlo. Ninguno de los llamados sabios del palacio. ¿Por qué? Pues porque una vez más, en esa nación, idólatra, debía atestiguarse el hecho
de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Tenemos que saber que únicamente los que aman y temen a Dios pueden discernir las cosas espirituales. Únicamente los que aman a Dios y temen a Dios pueden comprender el plan de la salvación. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora el verso 8 llama mi atención. Dice allí: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Dice: conté delante de él el sueño, diciendo. Belsasar, entonces, que traducido al idioma extinto acadio, hablado por los asirios y babilonios, sería Bel o Baal, que significa ha protegido al reino. Y ese fue el nombre que Nabucodonosor le puso a Daniel en reconocimiento al que hasta ahora pues sería su Dios, Baal. Leamos los versos 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él, dice, alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía, dice, de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su rostro. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias, dice, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y construye sobre el más bajo de los hombres. A la luz de esto, el sueño pues no era difícil de interpretar. Claramente lidiaba con la humillación de Nabucodonosor, o la humillación de un gran rey. Tengamos en cuenta que la mayoría de los reyes, en este caso pues asirios y babilónicos, querían creer que ellos eran gobernantes de toda la tierra. Incluso así se describían ellos mismos en las antiguas inscripciones o en las inscripciones que ellos hacían en aquel tiempo, pues. Leamos el verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor sabía que él podía obtener una respuesta honesta de parte de Daniel, aun cuando la verdad fuera difícil incluso de soportar. Aunque Nabucodonosor reconocía que Daniel era un hombre lleno del espíritu de los dioses santos, como él lo menciona aquí. Aunque él reconocía esto, y de esa manera como él lo menciona aquí, aún él, Nabucodonosor, no había cedido su vida al Dios único, santo y verdadero. Leamos los versos 19 al 26, en donde Daniel explica el sueño que tendría que ver con el auge y la caída de Nabucodonosor. Dice aquí: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban, dice. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo:
Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 y 7 tiempos pasarán, dice, sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Como lo vemos aquí, Daniel estaba genuinamente preocupado por Nabucodonosor. Él estaba claramente afectado por el significado de su sueño. Sin embargo, algo muy rescatable en Daniel es que dio el mensaje sin ambigüedades. En otras palabras, entregó la verdad como se debía. Entregó la verdad como se debía y en amor, tal cual lo hizo en alguna ocasión el profeta Natán frente a David, después de que David cometiera adulterio en 2 de Samuel 12. Regresando a la interpretación del sueño, cuando Daniel le explicó esto a Nabucodonosor, el rey probablemente no podía adivinar qué tan literal sería esto cumplido. Pero si realmente llegó a comprenderlo, entonces tuvo en claro que sería quebrado, y la única forma de ser restaurado sería pues reconociendo, como lo dice aquí, que el cielo gobierna. Y este era el propósito intencionado de Dios para Nabucodonosor. En otras palabras, solo había una manera de evitar este destino tan humillante. Lo único que Dios quería era un corazón entregado a Él de manera totalmente genuina. Un corazón contrito y humillado, como lo menciona pues Salmo 51. Leamos el verso 27 de Jueces 16, de Daniel 4. Estoy en Jueces también. Dice Daniel 4, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez, escucha bien, será eso una prolongación, dice, de tu tranquilidad. Estamos viendo aquí que la reacción correcta a la amenaza de juicio era el simple arrepentimiento humilde. Desafortunadamente Nabucodonosor pues no hizo esto. Podríamos decir que Nabucodonosor tenía más razones para permanecer en su orgullo. Su orgullo, soberbia y arrogancia lo tenían de algún modo pues gobernado. Era un hombre completamente irracional y cegado por el poder. Tengamos en cuenta que Nabucodonosor no solamente fue aconsejado de dejar de pecar, ¿sí?, sino que también fue aconsejado a practicar justicia, fue aconsejado a practicar generosidad, algo que se negó por completo a hacer. Vamos a leer los versos 28 al 33 de Daniel 4. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder?
y para gloria de mi majestad. Aún estaba, dice la palabra, en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado, dice, de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo, dice, se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, dice, creció como las plumas, de águila, y sus uñas como las aves. Como leemos en el verso 28, Dios le dio a Nabucodonosor 12 meses para arrepentirse, lo que nos demuestra que Dios siempre tiene un plazo determinado. Así que tengamos cuidado con aquellos que malinterpretan la misericordia y la gracia de Dios. Trasladándonos a Babilonia, Babilonia era verdaderamente una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo. Contaba pues con los famosos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor. Incluso en el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperadas de Babilonia, las cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo por engrandecer Babilonia y hermosearla también. Así que podríamos decir que era un hombre que quería demostrar su grandeza con lo material. Incluso la mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevaban esta estampa. Decían, Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario, dice, de Eságuila y Esida, primogénito exaltado de Nabopolassar, que era su padre, rey de Babilonia. Regresando al tema, el anuncio llegó a Nabucodonosor con las mismas palabras que él escuchó en su sueño. De entre los hombres te arrojarán, como a los bueyes te apacentarán. En otras palabras, si Nabucodonosor no se arrepentía, sería reducido hasta la existencia de un animal. Hay varias teorías con respecto a lo que pudo haberle sucedido. Algunos dicen que simplemente se volvió loco, otros dicen que pudo haber tenido esquizofrenia y tantas distintas cosas. Sea cual sea el caso, el punto es que su existencia fue reducida a nada a causa de su orgullo, a causa de su necedad. Ahora el verso 32 llama mi atención. Dice allí, y 7 tiempos pasarán sobre ti. No hay ningún registro correspondiente de este periodo de 7 años de locura en Nabucodonosor en los registros de la historia secular babilónica. Sin embargo, el historiador griego Avideno escribió que Nabucodonosor fue poseído por algún dios y que él inmediatamente había desaparecido. Lo que nos parece pues sumamente interesante. Ahora, algunos descartan este hecho de la locura de Nabucodonosor como si no fuera un hecho histórico o incluso verídico. Sin embargo, es interesante notar que no hay ningún registro histórico de su actividad gubernamental entre los años 582 al 575, que son exactamente 7 años. Así que este estrepitoso silencio podría ser la prueba fehaciente de los 7 años de la locura de Nabucodonosor o de su prueba tan grande. Además, tengamos en cuenta que a los líderes de Medio Oriente les encantaba también mucho pregonar egocéntricamente pues sus logros. Y aquí entre estos años hubo un silencio total de parte de Nabucodonosor. Así que aunque los críticos se han imaginado una serie de objeciones para aceptar este capítulo como auténtico, la narrativa y la historia nos dan o nos están entregando pues un fundamento aquí. Regresando al tema, a Nabucodonosor se le dio la oportunidad de humillarse y no lo hizo. Y ahora Dios tendría que intervenir. Tendría que intervenir para quebrarlo.
De algo que debemos saber es que hay ocasiones en las que hay pues que derrumbar para poder edificar. Y eso fue exactamente lo que pasó con Nabucodonosor. Dios tuvo que derrumbar para poder construir algo totalmente nuevo. Leamos los versos 34 al 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno o siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados, dice, como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, dice aquí. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este regreso de la razón de algún modo resulta en adoración, lo que me hace pensar en la ausencia del carácter para adorar. El que adora a un rey, escucha bien, inclina su cabeza. El que adora a un rey inclina su espíritu para adorar al que vive por siempre y para siempre. Nuestros pensamientos y nuestras emociones son entregadas en completa rendición a Él. Así que podríamos decir que este regreso de la razón resulta en adoración y resulta también en oración. Podríamos decir que Nabucodonosor es un claro ejemplo de que Dios puede cambiar el corazón y la mente de un hombre. Spurgeon dijo alguna vez: tengo un corazón de humilde adoración, muestra un corazón de aceptación sin cuestionamientos, ejercita el espíritu de amor reverente, deja que tu espíritu tenga un profundo deleite. Entonces, Dios quería restablecer a Nabucodonosor. La meta no era humillarlo, sino ponerlo en el lugar apropiado delante de Dios y de los hombres. Así que Nabucodonosor entendió en carne propia que Dios puede humillar a los que andan en soberbia. Así que la lección y la advertencia no pueden ser más claras. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como se menciona en Santiago 4:6. Alguien dijo alguna vez: ¿cuántos son los que desde la humildad se han levantado hacia una gran gloria para luego caer? Escucha bien, lo voy a repetir una vez más. ¿Cuántos son los que desde la humildad se han levantado hacia una gloria para luego caer? Quizá es mejor el nunca haber sido levantado que el ser levantado para caer. En algún momento a Nabucodonosor le fue quitada la razón que Dios le había dado. También le fue quitado el juicio que el rey de algún modo consideraba perfecto. Además le fue quitada la sabiduría de la cual él mismo tenía orgullo, se enorgullecía. Todo eso desapareció. Y todo por despreciar, escucha bien, todo por despreciar el mensaje y la advertencia de parte de Dios. Su orgullo lo llevó a ser despojado del poder de su Creador, despojado del poder que su Creador le había dado, y ahuyentando de entre los hombres, ahuyentado de entre los hombres, Nabucodonosor comenzó a comer hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, dice, creció como águila y sus uñas como el de las aves. Debemos tener en cuenta entonces, el hombre puede tener un intelecto brillante, puede ser rico en la posesión de dones naturales incluso, pero casi siempre olvida que todo eso le ha sido otorgado por Dios. Hasta las mismas obras que hacemos le pertenecen a Dios. Y es lamentable lo que vimos en Nabucodonosor, o lo que vemos aquí en Nabucodonosor.
degradado al nivel de las bestias del campo. En algún momento olvidó que era un simple mortal. En algún momento se sintió demasiado sabio, pues. Y le tomó 7 años quebrantar su alma. Y después de 7 años, Nabucodonosor por fin alzó sus ojos al cielo. Después de 7 años, alzó sus ojos al cielo, alabó a Dios y el Señor le devolvió la razón. Después de 7 largos años de decadencia espiritual, llegó a reconocer que el reino representado por la piedra, el reino de Dios, era el único reino eterno. El que fuera una vez un orgulloso monarca, el que fuera una vez un gobernante tirano e intolerante, ahora era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, ahora reconocía el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová a sus súbditos. Y la proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia. Y finalizaremos con esos versos, versículos 1 al 3. Y luego el verso 37, el verso final. Dice aquí: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora yo, Nabucodonosor, dice el verso 37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, o porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, dice, justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Creo que no hay más que decir. La palabra de Dios es totalmente clara. Escucha bien. El Señor puede humillar a los que andan en soberbia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Enséñanos, Señor, a mirar nuestro interior. Que no veamos, Señor, a izquierda ni a derecha, sino veamos nuestro interior. Podamos, Señor, analizarlo, Señor. Y podamos, Señor, diluirlo, Señor, a través de tu preciosa palabra, Dios. Necesitamos ser transformados. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.